Este kit de reloj, basado en el chip DS1302, se puede conseguir por internet a un precio bastante bueno. El chip DS1302 es un componente de 8 pines, se controla por 2 hilos y está controlado por un microprocesador. Vienen todos los componentes en la placa para montarlo y viene programado el microprocesador, así que no es necesario hacer nada. También se puede comprar la placa montada y además en SMD, en caso de que se quisiera. Lo interesante de este kit es que se puede reprogramar el microprocesador. Hay que hacerse el código, pero tenemos para hacer prácticas de un display multiplexado, de los 60 diodos LED que van a hacer la rotación, que pueden marcar los segundos o los efectos. Está multiplexado por los puertos 0 y el 2 del microprocesador. También podemos controlar el chip de temperatura, que se hace por un hilo, o el chip de reloj y memoria, donde se almacena el set de la configuración. Este chip se controla por 2 hilos, almacena los datos de configuración y también la hora. Como vemos, lleva la batería, que si no se pone pues se perdería toda la configuración y la hora en caso de que perdiera la alimentación. Tiene también una salida de un buzzer para dar las señales de alarmas, da también señales horarias y solamente se controla con 3 pulsadores. El botón de reset, uno que lo llaman modo y otro plus, que es el que se hacen los cambios de los dígitos. Para poder hacer el reloj autónomo lo vamos a alimentar con una batería. Vamos a utilizar una batería reciclada de un PC y le vamos a hacer un conversor a 5 voltios. Este reloj, como hemos visto, se alimentaba por USB con 5 voltios. Para ello vamos a utilizar esta pequeña plaquita que se compra a un precio muy barato y es un convertidor de CDC. La ventaja que tiene es que ya viene configurado a 5 voltios. No lleva ningún ajuste y por lo tanto lleva muy pocos componentes. Como vemos, internamente este chip lleva 3 pines, el de masa, uno que se llama el X, que es el de entrada, y otro el de salida. Vemos que lleva un controlador PFM, es parecido al PWM, pero la ventaja que tiene que en vez de controlar el ancho del impulso, lo que está controlando es la frecuencia, es decir, la cantidad de pulsos que va a entregar dependiendo de la corriente de carga. Con este modo de funcionamiento, estos chips tienen mucho rendimiento porque en caso de que la corriente sea baja, incluso pueden dejar de dar impulsos, dependiendo de la tensión de entrada. Este chip lo que va a hacer es elevar la tensión entre 2 y 5 voltios de entrada a 5 voltios. Si estamos alimentados cerca de 5 voltios, prácticamente el chip no va a consumir, el rendimiento va a ser casi el 100%. Este circuito nos puede entregar una corriente de carga mayor o menor dependiendo de su tensión de entrada. Si estamos alrededor de 2 voltios nos dará 600 mA, pero si lo alimentamos con 3 voltios y medio o más, podemos obtener hasta 1200 mA, 1,2 amperios. A la salida tiene un indicador LED que nos va a mostrar cuándo está entregando la tensión de salida. En caso de que se averiara, pues este diodo LED no se va a encender. Eso es en esta placa, en otras quizá este diodo LED no lo lleve. Esta placa de reloj, como viene ya programada, se conoce también como la EC1204B. Hay diferentes versiones de firmware y dependiendo de la versión nos presentará unos efectos que pueden cambiar de una placa a otra. Aquí tenemos el esquema de montaje, que como vemos es una batería recuperada de un portátil de 3,7 voltios de ion de litio que le hemos conectado una placa de carga, la que tiene protección, para evitar que cuando se descargue la batería por debajo de 2,5 voltios no se encienda el reloj y no deterioremos la batería. Esta placa, a la salida, lo que hacemos es ponerle a través de un interruptor a la plaquita conversora de 5 voltios. Si no vamos a utilizar el reloj, la podemos desconectar. El consumo del reloj, como tiene muchos diodos LED, dependiendo del tipo de efecto que estemos mostrando, la autonomía va a cambiar y nos durará a lo mejor pues 2, 3 días, 4, dependiendo de cómo la tengamos alimentada y los efectos que esté mostrando. Aquí ya tenemos el reloj montado, le he mecanizado dentro de una cajita que lo he hecho a medida con plástico semitransparente, es un poco color ceniza y lo he hecho pues a mano. Lo podía haber hecho con la CNC, pero he decidido hacerlo a mano. Con calibre, la sierra de pelo y limas, pues poco a poco se van haciendo las medidas de cada pieza y lo vamos a ir adaptando hasta conseguir el formato que queramos. La batería, como era plana, he utilizado solamente una, podía haber usado 2, pero era demasiado pesado y he decidido poner una, aunque la autonomía va a ser la mitad que si hubiera puesto 2. Aquí están las 2 placas de carga y el reloj frontal.
Aquí lo vemos con más detalle cómo está sujeta. La batería está con un trozo de cinta doble cara sujeta al fondo, no le puse mucha por si acaso la tuviera que quitar. Luego hay otro plástico entre medias y sobre este plástico están sujetas las dos plaquitas, la de carga, el módulo de carga, y la que va a convertir la tensión de la batería a los 5 voltios que necesitamos para el reloj. El reloj, como vemos, tiene un conector mini USB por el cual se puede alimentar, pero el problema es que tendríamos que tener siempre un alimentador conectado y es molesto. De esta forma pues es autónomo y nos podemos llevar el reloj donde queramos. Cuando haga falta pues cargamos la batería por este conector. Aquí la entrada de 5 voltios, lo que he hecho ha sido utilizar las conexiones de positivo y negativo que tiene para un conector que pone Bluetooth, que está rotulado como Bluetooth, que realmente este módulo no lo lleva al reloj. Se podría conectar porque está conectado al puerto del microcontrolador. Lo que pasa que el código yo no sé si estará disponible para que llegue datos por el puerto serie o no. El conector serie para programar serie por ISP, el microcontrolador, lo he respetado y le he puesto unos pines, por si acaso en el futuro decidiera programarlo, en vez de quitar el microcontrolador y programarlo en Zócalo, programarlo por serie a través de este conector. Como vemos, todos los chips llevan Zócalo, tanto el de reloj como el microcontrolador. Aquí tenemos los 3 pulsadores y la pila de botón que nos permite que no pierda la hora ni la configuración. Aquí está el interruptor para encender y apagar, y bueno, aquí lo que le he puesto luego es una tapita con este agujero para que se pueda acceder desde fuera. Aquí está ya el reloj encendido. Vemos la presentación que tiene. Esta es una de ellas, tiene diferentes, las podemos elegir. Está marcando las horas en verde, los puntos donde están las horas, y el segundero va moviéndose alrededor. Nos presenta de forma secuencial la temperatura, ahora está mostrando la temperatura, a continuación el año, pasa a la fecha, el 18 del 3, la hora, y luego vuelve a dar otra vez la vuelta al ciclo, la temperatura y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver la presentación de los segundos. Tocando el botón de la izquierda podemos ir seleccionando el modo de presentación de los segunderos. Este es uno de ellos. Aquí tenemos otro, simplemente es el punto, este es el que menos consume de todos. Este es otro, que lo que va haciendo es va apagando en lugar de encender. Este va haciendo un efecto acumulativo. Este otro es un efecto de demo, realmente no está marcando los segundos. Este está haciendo también otro efecto que va acumulando los puntos hacia abajo, partiendo de arriba a abajo. La verdad que tiene un montón de efectos, simplemente pues como entretenimiento, porque realmente esto no está marcando segundos ni está marcando nada. Este es otro efecto. Este es otro efecto más, y este es el que teníamos al principio. En este caso sí nos muestra los segundos. Bueno, pues dependiendo de la configuración que le demos, si hacemos una configuración que tiene muchos LEDs encendidos, va a tener un consumo más alto o más bajo. Lo que vamos a hacer para saber la autonomía de la batería, vamos a probar el consumo en el que menos diodos LED se enciende, que es este, y luego en el que más, y así sabemos más o menos la autonomía que tenemos de cuántos días nos va a durar la batería. Aquí tenemos la configuración que menos consume, la que simplemente muestra un diodo LED dando la vuelta, y para hacer la medida de consumo lo que voy a hacer es poner el miliamperímetro en paralelo con el interruptor. Cuando esté en paralelo quito el interruptor y así pasará la corriente por el miliamperímetro. Ponemos la punta roja en la salida, en el más out, y en el interruptor. Quitamos el pulsador y ahí vemos que es alrededor de 50 miliamperios, aproximadamente 50 miliamperios. Vamos a cambiar la configuración, una que se enciendan prácticamente todos, y vamos a hacer la misma prueba. El positivo en la salida de la placa de carga, abrimos el interruptor y ahí tenemos alrededor de 90 miliamperios, así que tenemos 40 y 90 miliamperios. Como la batería que hemos utilizado es de 10,95 vatios hora, 3,7 voltios, vamos a hacer la cuenta de la autonomía con los consumos que hemos visto. Si son 10,95 vatios, 3,7 voltios,
la capacidad es de 3 amperios hora. Con 40 miliamperios tendríamos una autonomía de 3 dividido entre 0,04, 75 horas, aproximadamente 3 días. Y si pusiéramos la máxima iluminación serían 90 miliamperios, que nos daría 33 horas, es decir, un día y medio. Una cosa que no viene en los manuales es el modo de ponerlo en hora. Aunque es simple, tiene varias funciones y os voy a contar un poco más o menos cómo va. Realmente, de los 3 pulsadores, el de reset es para resetear el micro en caso de que se colgara y no hace falta prácticamente casi nunca pulsarlo. Son los otros 2 los que vamos a utilizar para configurar el reloj. El del medio, que es el de modo, y el otro, el de la izquierda, visto desde el frente, que es el que pone plus, que es el que va a avanzar los dígitos. Dándole una pequeña pulsación al central, el modo, pasamos al modo fecha. Si estamos 5 segundos sin hacer nada, se va a parar. Ya se ha parado, le damos y aquí podemos poner el año que sea, el que queramos. A continuación nos va a dar el mes del 1 al 12. Podemos poner el que queramos, el día hasta 31. A continuación las horas, en formato 24 horas, no se puede modificar. Pasa a 0. A continuación los minutos de la hora, y dándole otra pulsación ya saldríamos del modo de ajuste. Aparte de los ajustes de fecha y hora, tiene ajustes de alarmas de temperatura por máxima mínima, y también podemos configurar el tiempo en el que va a estar sonando la alarma en caso de que no lo paremos. Se puede configurar entre 1 minuto y 20 minutos. Puede estar sonando la alarma hasta 20 minutos si no tocamos ningún botón. Para ello lo que tenemos que hacer es darle al botón central y mantenerlo. Lo mantenemos un rato y ya nos pone el ajuste 1, es on u off. Una vez on y otra off. Esto va a ser que nos va a dar indicaciones horarias, a las horas en punto nos va a dar una indicación en flash y tonos entre las 8 de la mañana y las 22 horas. A partir de las 22 y hasta las 8 del día siguiente no va a sonar más. O sea, a las 22 sonaría, a las 23 ya no, y a las 7 de la mañana no sonaría, pero al día siguiente a las 8 ya volvería a sonar. En caso de que lo tuviéramos activado. Lo dejamos activado. El 2 es la hora de la alarma, si queremos que pite cuando está puesta la alarma o no, a la hora que fijemos, que es a continuación. Así la quitamos, así la ponemos. Esta sería la hora de la alarma, de 0 a 24. A continuación sería los minutos de la alarma, la hora y minutos. A continuación sería los minutos que queremos que suene la alarma, es entre 1 y 20. El máximo que podemos poner son 20, es una exageración, bueno, pues ponemos lo que queramos. El sexto es la alarma de temperatura, quitarla o ponerla. La alarma de temperatura mínima nos va a avisar cuando baje de la temperatura que le fijemos, pueden ser grados positivos o negativos. La de máxima podemos fijarle, por ejemplo, a partir de 25 grados o 26, y ya hemos hecho el ciclo completo. He fijado el reloj a las 10:59 y ahora cuando llegue a las 11 en punto veremos cómo suena la alarma horaria para que veáis las indicaciones. Hay que tener en cuenta que cuando estamos fijando la hora, los minutos se ponen y justo en el momento que salgamos de los minutos va a poner el segundo 0. Los segundos no se pueden ajustar. Hay que afinar en el intervalo ese que tenemos de 5 segundos antes de que se nos salga del modo programación, para que coincida justo con el final y el segundo 0, si lo queremos afinar hasta ese punto. Vamos a ver cuando llegue al segundo 0 cómo nos va a dar la indicación y los efectos que va a hacer los diodos LED. Bueno, pues el reloj más o menos queda bien, la caja, lo que pasa que no me queda muy a gusto porque el frontal lo veo un poco soso. Voy a hacerle un frontal personalizado y lo voy a hacer con la CNC.
Bueno, pues ya está aquí terminado. Le he pintado los números, le he puesto también el logo, tiene la ventanita para que pase la hora y ahora solo nos quedaría fijarlo.